Durante la semana leía ver que buscando dirección del Señor, orando para ver qué compartían el día de hoy. Y tuve maravillado y sentí gozo, satisfacción y también bendición por lo que dice Efesios 1, a partir del versículo 3 al 5. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Y digo que sentí gozo, satisfacción y bendición con este pasaje, porque ahondando un poco más en ello, y también la parte gramática de este pasaje, hubo tres palabras que es de la misma raíz, pero están en diferentes funciones gramáticas. Uno dice bendito, es un adjetivo nominativo, que se refiere a un título, a un título para una persona. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Y bendito quién? El Señor. Se le está dando ese título al Padre. Es una honra de nosotros para con Él, de un amor insuperable. También la otra palabra es nos bendijo. Un verbo que está en tiempo aoristo. Ese tiempo no lo tenemos en nuestro idioma. Pero significa que esa acción es de una vez y para siempre. Ese verbo ocurrió en el pasado, pero no tiene fecha de caducidad. Y bendición espiritual es un sustantivo dativo. Es un caso gramatical usado en algunos idiomas para indicar el destinatario o beneficio de una acción. Entonces nos dice ahí, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién? A todo aquel que es creyente de Cristo Jesús. ¿Y por qué en mí sentí ese gozo y esa satisfacción y bendición al leer esto? Porque cuando leemos esto debemos saltar y debemos animarnos, porque vuelvo a repetir esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la traducción textual. Que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Y hasta el versículo 14, Él nos está hablando sobre la salvación. Y hay tres tiempos en la salvación. Hay un tiempo en el pasado, presente y del futuro. ¿Por qué del pasado? Es de lo que hizo Jesús en la cruz. Porque la salvación está ¿para quién? Para todos. Pero ¿quién recibe los beneficios de la salvación? Aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso dice, para todo aquel que cree. Entonces, en el versículo 6 de Efesios 1 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Ahí podemos ver la determinación del Padre de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Porque con el primer Adán, cuando el primer Adán erró, cuando el primer Adán pecó, toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Pero en el segundo Adán vino a recuperarse lo que se había perdido. Lo que se perdió no fue la gente, lo que se perdió fue la comunicación, la comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, eso que hizo Jesús en la cruz fue determinación también del Señor para reconciliar a todo el mundo con Él mismo. En los versículos 11 al 12 podemos ver la salvación del creyente en forma presente. Dice, en Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros los que primero hemos esperado en Cristo. Ahí nos habla sobre la redención lograda
en Cristo Jesús en la cruz. Tenemos precio de sangre porque por su sangre hemos sido nosotros redimidos, comprados. Así como los productos tienen un cereal, tiene un código de barra, nosotros tenemos un código aquí. Hemos sido sellados. Tenemos precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Y también hay una salvación en futuro. Lo vemos en los versículos 13 al 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Y es la aplicación de esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice la palabra que Él comenzó una buena obra. ¿En quién? En todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y la cual la está perfeccionando. Dice, nos perfeccionará hasta el día de su venida. ¿La venida de quién? Del Mesías. Y Él está perfeccionando en nosotros, día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días, para nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces ahí vemos cómo la determinación del Padre, a través de lo que hizo el Hijo en la cruz y con la ayuda y el trabajo de nosotros del Espíritu Santo, día a día. Wow, esto es maravilloso. Y por eso debemos saltar, emoción, gritar, decir, gloria a Dios. Eso es una bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entre las cosas que estaba leyendo, me llamó la atención un comentarista, no recuerdo ahorita el nombre, porque en ese momento se cerró la pantalla cuando estaba escribiendo. Dice, un salmo de alabanza por la redención y la consumación de todo lo creado, realizado en Cristo a través del Espíritu, de acuerdo con el eterno propósito de Dios. ¡Wow! Ese es el mejor resumen de Efesios 1, del 3 al versículo 14. La Trinidad en pleno, trabajando para que nosotros vivamos para la alabanza de su gloria. Porque la gloria del Señor es su esencia. Porque si recordamos la creación, ¿qué dijo el Señor? Hágase la luz. Pero hasta el tercer día fue que Él hizo el sol y las estrellas. Entonces, ¿de qué luz habla el Señor si hasta el tercer día es lo que conocemos nosotros por luz? Es la manifestación de Él mismo. Pues dice, hágase la luz. Se hizo manifiesta su gloria. Se hizo manifiesta su esencia a través de esa luz. Y nosotros en Él somos la luz del mundo a través de Cristo Jesús. Vivir para la alabanza de su gloria es adorarlo con nuestras palabras y obras. Y también hacer que otros lo vean y le sigan. No solamente decir, ay, soy creyente, gloria a Dios, ha venido la salvación a mi vida y me siento a esperar a ver qué hace el Espíritu Santo conmigo. No, nosotros debemos ser agentes, partícipes de esa obra que comenzó el Señor a través de cada uno de nosotros. Porque en nuestra vida hay tres acciones que están entrelazadas: el oír, el hacer y el hablar. Y una depende de la otra. Conocemos que el que mucho habla, poco escucha. No escucha en lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque está habla y no deja poder escuchar lo que le están diciendo. Pero también sabemos que el que mucho habla, poco hace. Por ahí dicen que perro que ladra no muerde, porque está habla, pero no hay acción. Pero nosotros debemos evidenciar de que Cristo está en nuestra vida
y debemos actuar conforme a esa vida que tenemos en Él. Debe ser una evidencia. Por eso, el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañando a vosotros mismos. No solamente hay que ser oidores, porque dice que la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, no la palabra, es por la palabra. Porque podemos escuchar las mil y un prédicas, pero si no accionamos conforme a esa enseñanza que estamos recibiendo, no estamos logrando nada. Necesitamos no solamente ser oidores, sino también hacedores. Y no solamente despojarnos de lo malo. Y dice, bueno, despojándonos de de toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque también la palabra nos dice que si nosotros nos despojamos de todo, pero no nos llenamos de lo bueno, nuestro estado posterior va a ser peor que el anterior. ¿Y de qué vamos a llenarnos? De Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, desvestidos del viejo hombre, revestidos del nuevo. Pero no es que todos los días nos vamos a vestir de lo malo, no, que tenemos que empezar a vivir para la alabanza de su gloria. ¿Cómo? Haciendo lo correcto, viviendo en santidad, haciendo lo que es justo y no lo que es conveniente. ¿Sí? Dice, acoged con mansedumbre la palabra implantada. Está la palabra escrita, la palabra, la Biblia. Está la palabra explicada, hablada, cuando por medio del evangelio es expresado a través del evangelismo, a través de una prédica. Estamos escuchando la palabra, pero si no solamente es escuchar, dice el pastor Juan, no solamente lo escuchemos, sino lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Tenemos que accionar. No es solamente es de vestirnos de lo malo, es empezar también a vestirnos, a accionar conforme a los principios que la misma palabra nos declara. Porque dice la palabra que somos extraterrestres nosotros, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Somos extraterrestres celestiales. Estamos de paso. Pero la gente debe ver en nosotros de que ciertamente somos esos extraterrestres, porque nuestra ciudadanía es celestial. No solamente porque nos ven bonitos los domingos, vamos a la iglesia. Decían años atrás, vamos para el culto, vamos al culto. Bien bonito, y esa Biblia aquí bajo el brazo. Porque tener la Biblia aquí, por osmosis no va a pasar la información. Necesitamos leer, necesitamos meditar, necesitamos vivir conforme a esa palabra. Porque aquel que no tiene a Cristo en su corazón no va a atender a la palabra. No va a reconocer los principios que se están hablando. ¿Por qué? Porque la revelación no va a estar en él. No está el Espíritu Santo. Por eso al que no es creyente, el evangelio le parece locura. Sí, estamos locos por Cristo, porque hacemos lo mejor del mejor para Él. Ahora, no se puede hacer la voluntad de Dios ni cumplir la palabra de un modo mecánico y de modo ciego. Porque, eso es ser religioso. No, tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Pero aquí nos dice el mismo Santiago, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, en el versículo 23 a 25, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en una ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado al practicarlo. ¿Quiénes de ustedes quieren ser bienaventurados?
Tenemos que practicar la palabra. Tenemos que vivir la palabra. No es conocerla solamente, no es conocerte todos los versículos o todos los títulos de las prédicas de todo un año. Es vivir conforme a esos principios que se nos están dando semana tras semana. Y cuando diariamente estamos buscando de su presencia, estamos haciendo nuestro devocional, lo que el Señor nos habla también a través de esa palabra, tenemos que accionarlo. Dice que el que no lo hace es como que se mira un espejo y se va y se olvida de cómo era. Claro, ahorita los espejos ahorita son nítidos, ahorita nos vemos el espejo y hasta algunos tienen hasta zoom. Y en el teléfono nos podemos ver más allá. Nos tomamos una foto y vemos hasta casi la dermis. Pero en ese tiempo los espejos eran metales pulidos. No eran muy detallados la visión. Por eso dice, aquel que se ve en el espejo y se va y después se olvida de cómo era. Pero ese metal bruñido, ese metal pulido que se usaban como espejo, por eso dice acá, pero el que mira atentamente, cuando el que se mira en espejo no solamente es para ver cómo me quedó la ropa ya, estará peinado o no estoy peinado, es para ver con detalle. Imagínense ahorita no usar espejo. ¿Quién saldría a la calle? Dígame a las chicas, que a veces tardan tiempo en arreglarse. Pero imagínense que no hubiese espejo, ¿cómo saldríamos a la calle? Había que esperar cómo nos dice, cómo nos veamos. De repente se ponen a pintar y las cejas se la pintan por acá. O se ponen a pintar los labios y... No, ¿verdad? ¿Quién saldría así? Nadie. O salimos despeinados. Bueno, hay algunos que sí, hay algunos que no le importa si cómo salgan. Pero aquí en este espejo que nos dice acá Santiago, es la palabra. Debemos vernos reflejados en la palabra del Señor. Que en nuestra vida, nuestro andar, pueda verse reflejados los principios de su palabra. Porque la intención es vivir para la gloria del Señor. Que la gente nos pueda ver, wow, esta persona camina conforme a la palabra. Es congruente en lo que habla con lo que hace. Debe haber esa congruencia, porque hemos escuchado la palabra, la hemos atesorado en nuestro corazón y debemos caminar conforme a ella. Pero no hacerlo de forma religiosa. Porque podemos asistir a los 52 servicios del año. No me peleé ningún servicio. Wow, esa palabra estuvo poderosa. Pero ya al final de la tarde, ay, ¿qué fue lo que predicaron él? Se le olvidó. Y es como decir que se ve en el espejo, se va y después se olvida. Y así a veces nos sucede con la palabra. Nos vemos reflejados, wow, yo quiero ser así, yo quiero seguir estos pasos. Pero ya a partir de un tiempo se nos olvida. No, necesitamos ser evidencia de que ya no somos nosotros, sino Cristo que muere en nosotros. ¿Y cómo va a hacer eso? A través de nuestra vida, a través de nuestros pasos, a través de lo que estamos haciendo. No de forma religiosa, porque religiosidad es hacer las cosas por hacerlas. Bueno, yo tengo que levantarme todos los días a las 3 de la mañana, porque dice que la oración es así. Pero ¿qué dice la palabra? Orar sin cesar. Es en cualquier momento del día. No es una hora específica. No, porque tengo que ayunar tantos días a la semana. El mismo Señor le decía a los fariseos, si ayunas, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Si ofrendas, que nadie se dé cuenta que estás ofrendando. Porque en ese tiempo eran las monedas. Sonaban esos bolsillos como una caja de chicle hace tiempo. Uy, yo estoy ofrendando. No, porque dice la palabra que lo que hace en secreto, el Señor lo recompensará en público.
Si hace lo bueno en lo secreto, se recompensará en público. Si hace lo malo en lo secreto, también se recompensará en público. ¿Por qué? Porque pensamos que la bendición o la maldición es lo bueno que podemos obtener del Señor. Y la maldición es un sortilegio por tantos años. No, la bendición es bien decir. Es un elogio de parte del Señor para nuestra vida. ¿Será que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, es elogiado por el Señor? Eso es bendición. Porque el concepto de bendición en el Antiguo Testamento era que el Padre profería palabras de bien para su hijo cuando se iba de casa. Y el mismo Señor le dijo a su pueblo, mira, aquí en Deuteronomio 11 dice, mira, aquí tienes la bendición y la maldición. Tú escoges. Y leímos hace rato que en el Señor hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, ya el Señor nos bendijo desde el momento que en Él creímos. Y estamos todos los días, Señor, bendíceme. Señor, esto, porque pensamos que la bendición es lo material en nuestra vida. Y ahí dice en Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nuestra vida sea de agrado para Él. Eso es estar en bendición. ¿Cómo nuestra religión? Dice Santiago 1, 26 a 27. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Una religión pura y sin mácula ante el Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¡Wow! Aquí nos dice, recapitulando en este pasaje, hay tres cosas. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? Porque debe haber una congruencia de que si somos creyentes, lo que decimos tiene que ser conforme a la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Que lo que digamos sea grato para el que lo escucha. Y el primero que debe ser grato es al Señor. Porque de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Pero el problema es qué es lo que hay en nuestro corazón. Hay un proceso, estamos en un proceso de transformación. Pero algunos se creen religiosos, ¿por qué? Porque se basan en su fortaleza. Es que yo oro tantas veces al día. Es que yo ayuno tantas veces. Es que yo voy a la iglesia todos los servicios. Es que yo esto, yo. Entonces yo. Porque ser religioso es que tú hagas las cosas por hacerlas, por cumplirlas frecuentemente. Uno se baña religiosamente todos los días. Bueno, hay algunos que se dan de bañar. Se bañan un día sí, un día no. Pero eso lo convierte también en religioso. Una vez a la semana, me baño una vez a la semana. Y si hay agua. Pero lo hace por hacerlo. Pero aquí nos dice que una religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha al mundo. ¡Wow! Una obra que estamos haciendo: visitar al huérfano, visitar a las viudas en su aflicción. Cuando estamos enfermos, ¿a quién les gusta que le visite cuando está enfermo? ¿Cuántos de nosotros visita a alguien cuando está enfermo? Un mensajito. Porque eso también, porque a veces nos acostumbramos, sí, nos vemos. Mira, hace poco a la mamá, la pastora Lucy, la operaron. ¿Cuántos visitaron? No levante la mano. ¿Cuántos mandaron un mensajito? ¿Por qué? Porque hace un tiempo uno
de la discípula tuvo un accidente. Y yo le pregunté, pues tuvo varias semanas en casa. Wow, de los compañeros del ministerio, ¿cuántos te han llamado? ¿Cuántos te han visitado? ¿Cuántos te han mandado un mensajito? Y para mí fue triste el saber la respuesta. Porque si somos hermanos de la fe, debemos estar pendientes del uno del otro. Pero viene una cosa, ¿cuántos de nosotros nos conocemos? Porque a veces en cierta forma formamos como sectarismo. Bueno, estas son mis amistades, este es mi grupo. Y ahí dice, necesitamos la religión pura y sin mancha, son acciones concretas de amor. El poder estar presente cuando la persona se siente desvalida, está enferma. Y el guardarse sin mancha para el Señor. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros como cristianos. El de accionar conforme al amor, conforme a la palabra. Porque viendo unas semanas atrás, antes de decir esto, a ver, ¿cuántos de los presentes tienen los padres vivos? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que los vio, que los visitó? La última vez que habló con ellos. Porque a mí me impresionaste unas semanas atrás, creo que tiene más de un mes, donde un artista reconocido allá en Estados Unidos, su esposa murió, él tenía Alzheimer, deambuló cuando le hicieron la autopsia, pues estaba él, la esposa y un perro. Se murió la esposa primero, de una enfermedad ahí, y él quedó deambulando durante una semana, hasta que murió de inanición. Pero viene la gran pregunta, ¿dónde estaban los hijos de esa pareja de ancianos? Ahora, como creyente, ¿qué nos dice acá? Que debemos velar por los que están desvalidos. Entonces, por cultura, aquí en Venezuela, entonces ya los ancianos fastidian, ya son un peso, ya son un estorbo, ya fastidian, lo ponen a un lado. Entonces, dice la palabra que tenemos que honrar a nuestros padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Atendemos a nuestros padres? Porque eso es parte de nuestra religión pura y sin mancha. No solamente a las viudas y a los enfermos, a los huérfanos, a la gente de la fe, a tu familia. Porque son actos concretos de amor. No sea solamente vasos de honra. ¡Wow! ¡Qué bello! Un vaso de honra para el Señor. Debemos ser jarra. Verter en otro lo que el Señor ha vertido en nosotros. Y el guardarnos. No en un bolsillo, no guardarnos en una cartera. Él es cumplir su palabra. Que la gente nos pueda señalar de hacer lo justo, de hacer lo correcto, no lo conveniente. Necesitamos accionar conforme a la palabra. No ser un cristiano más del montón, sino un cristiano que marque la diferencia de que está haciendo lo justo, lo correcto. Porque hemos sido santos al momento de recibir al Señor. Fuimos salvados, nos ha hecho santos. Pero debemos vivir en santidad. Porque el autor de Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. No solamente, wow, recibí al Señor y me siento ver qué hace el Señor conmigo. Porque Él comenzó una buena obra, sí. Para nosotros crecer en conocimiento del Señor y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero nosotros debemos ser partícipes también de esa transformación. No dejarlo todo al Señor. Bueno, que el Señor se encargue de mí. Tengo esta habilidad, bueno, que Él se encargue. No, es ser nosotros conscientes de nuestra debilidad. Es ser nosotros conscientes de cuáles son los ajustes que hay que hacer para vivir para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que dice Efesios 1, y lo dice 3 veces. Que vivamos para la alabanza de su gloria. Eso debe hacer sentir en nosotros un gozo, un deleite. Porque tengo la certeza de que soy un hijo de Dios. Y estoy caminando conforme a ello. De que Él es la luz.
Y que nosotros en Él somos la luz para mostrar el camino a aquel que no ha conseguido el camino. Pero otra vez no tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos un religioso más? ¿O realmente estamos evidenciando que somos hijos de Dios? Que estamos haciendo las cosas como debe ser. Hace poco fue la declaración de impuestos. Entonces, ¿cuántos declararon y pagaron lo que debían pagar? ¿O maquillaron sus datos para no pagar impuestos? Porque de repente las personas que no son creyentes, bueno, sí, todo el mundo lo hace. Pero nosotros como creyentes debemos hacer lo correcto. Así vaya en detrimento de nosotros. Porque dime aquellos que personas naturales que son contribuyentes especiales. Yo escucho a personas, wow, que tengo que pagar tanto. Bueno, dale gracias a Dios que recibes tanto para poder pagar. Eso es bendición. Pero que hagamos lo correcto. No maquillar las cosas para que pretender ser lo bueno. Porque lo que hacemos en los secretos se manifestará en público. Porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. En algún momento eso se va a mostrar. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, te doy la bendición y la maldición, escoge. ¿Qué estamos escogiendo nosotros hoy día? Porque pensamos que la bendición es solamente lo bueno que nos puede dar el Señor a nosotros. Un buen carro, una buena familia. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque el dinero te puede dar muchas cosas. Mira, el dinero te puede dar una buena casa. Pero el dinero no te puede dar un hogar. Porque el hogar se fundamenta en la palabra. Un hogar se fundamenta cuando mamá y papá están cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Porque la palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano hacen el trabajo los edificadores. Con dinero tú puedes comprar las mejores medicinas, pero con dinero no puedes comprar salud. Con dinero te puedes reconstruir el cuerpo, pero no puedes comprar salud. Con dinero puedes comprar muchas cosas. Puedes comprar una buena pareja. El hombre un 90-60 revienta. Pero eso no va a ser evidencia o un buen resultado de un buen matrimonio. Porque se está fijando no solamente en la apariencia. Con dinero se puede hacer muchas cosas. Pero en el Señor lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud. Y nosotros debemos vivir para la alabanza de su gloria. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros como cristianos. Porque debe tener nosotros la determinación, así como la determinación del Padre, para que todos vengan al arrepentimiento y le sigan. Que a través de su Hijo puedan obtener esa salvación, la vida eterna. Y ese trabajo del Espíritu Santo que hace desde antes que creamos, está el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Porque nadie por sí mismo llega al Evangelio. Es el Espíritu Santo que empieza a trabajar en esa persona hasta que la persona cede y dice, recibo al Señor. Porque le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero. Entonces debemos vivir para la alabanza de su gloria, manifestar ese amor que Él vertió en cada uno de nosotros a través de las acciones y los dichos de todos los días. Es un trabajo de nosotros, no convertirnos en un religioso. Porque el mismo Señor les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Una tumba por fuera, bien bonita. Pero por dentro, ¿qué hay dentro de una tumba? Pudredumbre. Entonces no es una cuestión de ¿qué fachada tienes tú? No, el Señor empezó a hacer un trabajo de adentro hacia afuera. Por eso que todos los días estamos en un proceso de perfeccionamiento, un proceso de
mejoramiento para manifestar la riqueza de su gracia a donde quiera que vayamos. Para evidenciar de que hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Porque en Él somos esa luz en medio de la oscuridad. Somos la sal de este mundo. Podemos sazonar lo que no tiene sabor porque tenemos al Señor en nuestra vida. Eso es responsabilidad nuestra. El qué hacemos. Hablaba ahorita de los padres. Es nuestro primer mandamiento con promesa. Claro, cuando nos casamos, los padres pasan a otro plano. Pero cuando pasa el tiempo, los padres se vuelven a convertir como niños. Y necesitamos cuidar de nuestros padres. Y es a veces duro. Si están postrados en cama, si tienen alguna condición mental, Alzheimer, demencia senil. Como dice mi mamá, con las bondades de la vejentud. Sí, yo digo que a partir de los 40 empieza la segunda adolescencia. Empieza a dolernos todo. Me duele la rodilla, me duele la columna. Empieza a fallar la vista. Aquí tengo estos lentes más de lectura, pero de aquí para allá no veo. Para ver que tengo que quitarme los lentes. Pero son las bondades de la edad. La edad pasa factura también. Pero a pesar de esas pasadas facturas, podamos crecer en el Señor y la evidencia que está el Señor en nosotros. Que podamos evidenciar, destilar ese amor que ha sido depositado en nosotros. Con actos concretos. No a conveniencia, sino a hacer lo que es correcto. Una religión pura y sin mancha no es aquella que se traduce en rito y ceremonia religiosa, sino aquella que se traduce en acciones de amor y purezas del alma. Que en este momento puede usted poner sobre sus pies, párese. Incline su rostro. Levante una mano al cielo. Y que esta palabra sea de reflexión para su vida. Y si esto le confrontó, que usted pueda tener la determinación de hacer, gracias Señor porque tengo que hacer ajustes en mi vida. Gracias Señor porque tocaste mi corazón. Gracias Señor porque me redarguye, me incita a hacer los cambios necesarios para poder vivir para la alabanza de tu gloria. Para no ser uno más del montón. Para manifestar la riqueza de tu gracia donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, porque tú comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros, tus hijos, los que hemos creído en ti. Pero debo tener la determinación de ser también un agente en esa transformación. Dejar que seas tú el que operes en nuestra vida. Dejar que seas tú el que sea el centro de todo. Gracias Señor por ese tan grande amor, porque enviaste a tu Hijo a morir por el perdón de nuestros pecados. Gracias Señor por ese sangre derramada en la cruz de Calvario, que derramaste hasta la última gota para salvarnos, para perdonarnos. Gracias Señor porque toda carga que pueda haber en mis hombros te la presento a ti. Porque tu palabra declara que vengan a mí los cargados y descansados, que yo haré descansar. Que si hay un dolor en tu corazón, puedes venir confiado delante del trono de su gracia a descargar todo lo que hay en ti, para que Él pueda cambiar tu lamento en baile, tu llanto en alegría. De que en esta mañana tú puedas tener la certeza y la plena convicción de que usted hizo la mejor decisión de creerle a Él y hacerlo el dueño de su corazón. Declararlo como único suficiente Salvador.
Que usted a partir de hoy pueda dejar que esa transformación que Él comenzó lo perfeccione día a día, durante todo el día y hasta el final de sus días. De que ese amor derramado en la cruz del Calvario, vertido en usted, lo convierta no solamente en un vaso de honra, sino en una jarra, para que usted se pueda verter ese amor en otro. Gracias, Señor, por tu presencia, no solo en este lugar, sino en cada uno de nosotros como tus hijos, porque tú habitas, Señor, en el corazón de aquel que creyó en ti. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, y podemos gritar a viva voz: todo lo puedo en ti que nos fortalece. Tú nos llevas en el hoyo de tu mano, nos da la fortaleza para seguir adelante, para poder enfrentar y afrontar cada una de las vicisitudes de la vida. Gracias, Señor. Porque pensaste en mí y me escogiste a mí. Porque desde de la fundación del mundo ya me tenías en cuenta. Y yo puedo decir: gracias, Señor, por lo que hiciste, lo que estás haciendo en esta hora y lo que irás a hacer a partir de ahora. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.